Corre la bola porque en Enredados en un ratito tenemos una comunicación. Hoy vamos a conocer una propuesta muy interesante que tiene que ver con la oratoria. Ayer te lo comentaba algo. Yo me considero, de hecho la gente que me conoce posta, sabe que soy una persona tímida. Hoy vamos a hablar un poquito de oratoria con alguien que está muy involucrado en este tema. De hecho hay una propuesta que tiene que ver con un curso y además con otros temas que obviamente tocan, por un lado, la cuestión de las personas, la relación de las personas en su entorno de trabajo, va por lo laboral, va por la parte empresarial, va por la parte educativa también. Así que yo creo que va a ser una charla muy interesante. Estén atentos porque, bueno, por alguna consulta que tengan, alguna duda que les vaya surgiendo. La pregunta anoche fue clara. Y te la transmito a vos que estás del otro lado en este momento escuchando. ¿Te considerás, creés que tenés miedo? No vamos a decir pánico, pero ¿considerás que tenés miedo o tenés de alguna manera algún temor a hablar en público? ¿A tener la palabra ante un auditorio, ante un grupo de personas? Esas situaciones siempre de alguna manera nos exponen y hay gente que se termina bloqueando, ¿viste? Hay gente que, posta, termina como sucumbiendo en ese miedo, en ese terror, en ese pánico escénico. Así que, bueno, saludos para Germancito. Germán Abad, que está desde Cerámica 25 de mayo. Nos están viendo, nos están siguiendo desde ahí. Un abrazo grande a Germán y a todo el staff, a todos los chicos. Después recordame la lista de nombres porque son una banda y les quiero mandar un saludo uno por uno. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, con respecto a este tema, veníamos hablando ayer. Es muy interesante reflexionar y poder, sobre todo, conocer que hay herramientas que tenemos a disposición para quitarnos ese miedo. Y saber también que del otro lado hay un mundo de oportunidades. Entonces está bueno. Yo conocía, por ejemplo, amigos, compañeros de la facu, que llegaba el momento de la exposición, llegaba el momento de contarle al resto de los compañeros que no éramos ni superiores ni inferiores, éramos pares. Pero llegaba ese momento de exposición y literalmente se bloqueaba. Era tremendo, la pasaba tan mal que hasta uno sufría a la par de él. Bueno, oratoria y un montón de cosas más tenemos para conversar con esta invitada de lujo que tenemos hoy. Ella forma parte de la consultora Ramírez Carbajo, ¿sí? Ramírez Carbajo Consulting, y es un placer tenerla en Enredados. Le damos la bienvenida a la señora Julieta. Julieta, ¿cómo le va, Julieta? Julieta Ramírez, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Encantada de formar parte de este ratito en la mañana, ¿no? Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias Julieta por estar del otro lado de la consultora Ramírez Carbajo. Sé que han tenido una mañana de mucho trabajo, ¿no? Terminaron hace poquito, así que vienen trabajando mucho. Sí. Y ya indagando un poquito en eso, que nos cuentes, que le cuentes a la comunidad de Enredados un poquito por dónde va la enorme labor que vienen ustedes desempeñando desde hace ya unos cuantos años. Nosotros nos conocimos en un evento muy lindo, si no me equivoco fue en el TEDx, ¿no? En San Luis nos conocimos. Sí, sí, tuvimos el enorme placer de conocerte por acá hace unos años y quedamos muy impactadas con tu desempeño y recordamos que nos encantó tu oratoria, justamente el tema que hoy vamos a abordar un poquito y fue muy lindo y la verdad que sí, hace 7 años que estamos realizando este sueño. No sé si ustedes me escuchan bien, por favor cualquier cosa díganme porque viste que estamos con esta virtualidad, no estoy muy acostumbrada, así que díganme ustedes si me ven, ¿me escuchan bien? ¿Todo ok? Bien. Sí, adelante, Bueno, muy bien. muchas gracias, Matías. Bueno, y nada, y hace 7 años que estamos en el mercado brindando capacitaciones, entrenamientos a los equipos y sobre todo poniendo mucho el foco en esto de adquirir nuevas habilidades, ¿no? Habilidades que por ahí se nos exigen en el mundo laboral, como vos decías, también en el mundo académico, exponer, salir bien en los exámenes, pero nadie nos enseña el cómo, ¿no? Entonces nos parece muy valioso y muy interesante desde el enfoque de la inteligencia emocional, ver cómo se pueden adquirir y entrenar estas habilidades que el mundo da por supuestos, digamos, porque ya como que tenemos que saber hablar en público, tenemos que saber expresar una idea, y en realidad nos gusta pensar desde la consultora, aunque primero genera un poquito de impacto esta frase, pero que todos estamos en el mundo de la venta, ¿no? Sí. Y decimos todos y lo decimos a propósito, todos estamos en el mundo de la venta, porque por ejemplo pensamos en un profesor
un profesor está vendiendo sus ideas a sus alumnos y realmente en la medida en que logre que la compren a la idea y no en el sentido mercantil, ¿no? Me estoy refiriendo a esto de la convicción, de lograr la adhesión de los alumnos. En este sentido es que va a ser un buen profesor. Lo mismo con lo que vos decías, en el momento de un examen, yo puedo saber mucho, y de hecho hemos estado entrenando a muchas personas desde el coaching educativo, Sí. porque saben muchísimo, han estudiado mucho, ¿viste? Pero no saben exponerlo o no saben defenderlo frente a una mesa de examen, ¿no? No saben vender lo que saben. Claro, qué interesante esto. Para la gente que se va sumando, les cuento que estamos hablando con Julieta Ramírez de Ramírez Carbajo Consulting y Coaching también. De paso quiero saludar a Andrea Calaza también. Ayer tuve la posibilidad de escribirme con ella y tuvo la Sí. amabilidad de facilitarme la información. Y ya para ir introduciéndonos en la entrevista de hoy. Qué interesante el tema de la oratoria. Vuelvo sobre eso antes de pasar por ahí con otros temas que también están trabajando desde la consultora, que me parece muy interesante. Para que la gente se vaya poniendo en sintonía, ¿cómo podríamos definir la oratoria? ¿Qué es la oratoria y por qué es algo tan importante y tan valioso para saber manejar? Bueno, mira, realmente la oratoria es el arte de convencer con las palabras, ¿no? Nosotros tenemos una breve guía práctica que hemos escrito hace un año sobre qué es oratoria y ahí exponemos esto de que es a la vez una ciencia y un arte, ¿no? Y como toda ciencia y todo arte exige práctica, la práctica hace al maestro. Entonces, básicamente es esta habilidad de poder utilizar las palabras de una manera que genere un puente emocional con el otro. Si yo, por ejemplo, ahora no logro ese puente con ustedes, con la audiencia, que me encantó que dabas la posibilidad de que nos hicieran preguntas en vivo, me parece genial. Ojalá que lleguen muchas preguntas de esto que estamos conversando, de otros temas que tengan que ver con el coaching. Pero bueno, si no logro administrar bien esta información, organizar mis ideas, tener en claro qué es lo que quiero transferir, difícilmente puede impactar en el auditorio, ¿no? Y entonces por eso es que estamos ofreciendo estos cursos de entrenamiento en oratoria para poder, digamos, sacarla del mito, ¿qué es ser un gran orador? Bueno, vos, por ejemplo, como comunicador sos un gran orador, pero porque lográs ese puente con el público, con la audiencia, y porque también te permitís exponerte. O sea, si uno no sale de su zona de confort, no puede hablar de oratoria, ¿no? Eso es clave también. Y bueno, Sí. y en general la oratoria la utilizamos tanto al hablar con los clientes como al hablar con nuestros amigos, o sea, te diría que estamos haciendo oratoria casi permanentemente, ¿no? Pero bueno, me parece interesante analizar justamente en qué casos es necesaria la oratoria y por qué todos tendríamos que saber hacer oratoria, aunque no tengamos aspiraciones de ser políticos o de estar en un atril, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Julieta, bueno, vos sabés que cuando yo empecé en esto de los eventos, en realidad la gente que me conoce así de forma más cercana, sabe que yo era una persona, y todavía me sigo considerando, una persona sumamente tímida. Ahora, ¿qué relación hay entre eso de lo que se dice? Hay una persona, la timidez y esta cuestión de manejar un auditorio o... Todos tenemos ese miedo, porque yo por ahí me subo a un escenario, agarro un micrófono y sigo sintiendo ese miedo. La diferencia está que por ahí hay mucha gente que yo noto, y lo he visto de cerca, gente que directamente queda paralizada, queda bloqueada. Ese miedo directamente Sí, los bloquea. tal cual. Vos sabés que es muy interesante esto que me consultás o que me compartís, porque uno de los principales temores que tenemos como seres humanos es el miedo a hablar en público. O sea, este es un miedo común que vos y yo también tenemos, solo que lo hemos entrenado. Y esto es lo bueno, ¿no es cierto? O sea, más allá de que uno puede tener alguna inclinación más hacia los medios y hacia querer comunicar, pero todos sentimos ese vacío en la panza cuando te están por llamar de
una radio, como me pasó a mí recién, y mira que llevo años haciendo esto, y sin embargo, bueno, tenemos ese panic attack que dura cada vez menos. Entonces hay que saber canalizarlo. Ese temor es un temor escénico que se llama el miedo escénico, que hay que saber manejarlo. Yo, por ejemplo, en este momento en mis manos tengo esta, no sé si lo alcanzan a ver, una lapicera, un ¿La tiburón, vemos? Sí. y este es el elemento, se ve, es un elemento contrafóbico. O sea, esto es uno de los secretos que uno va aprendiendo a lo largo del entrenamiento en oratoria, que uno necesita tener un objeto en las manos que le permiten causar ese resto de energía que no es bueno para la exposición, para compartir con los otros. Se llama así, está estudiado en psicología, se llama elemento contrafóbico u objeto contrafóbico, y puede ser una goma de borrar, una pelotita. O sea, en general la mayoría de los expositores tienen en sus manos algo porque lo utilizan de esta manera, ¿no? Como un elemento contrafóbico. Entonces decíamos, no es no tener miedo, es saber cómo transitarlo, ¿no? Y que ese temor o ese miedo a exponer en público no se vuelva en contra nuestra y no nos neutralice. Vos que, como me decías recién, has podido ver en acción a personas que son súper extrovertidas en el afuera, y sí, que a la hora de exponerse frente a un auditorio se bloquean, y vos decís qué loco, ¿no es cierto? Bueno, tiene mucho que ver con esto de también, otra técnica, desdramatizar lo que voy a hacer. O sea, de esto depende la paz mundial, de que yo me trabe o no logre exponer depende que haya o no bombardeos en Afganistán. No, o sea, no, claro, no es algo tan grave, hay que sacarle un poco de dramatismo, hay que ubicarse. También algo que nosotras entrenamos mucho es esto de posicionar bien el ego. El ego no es bueno, entonces hay que tratar de correrlo del escenario y hay que posicionarse desde la autoestima, ¿no? Esto me parece que es la clave. Entonces lo importante no soy yo, lo importante es el mensaje que voy a compartir con el público, o en tu caso es lo importante es lo que voy a presentar, y no por eso no tengo que estar muy seguro de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Claro, sí, sí, totalmente. Estamos escuchando y estamos compartiendo una hermosa charla con la doctora Julieta Ramírez, perdón, de Ramírez Carbajo Consulting and Coaching. Hablando de oratoria, yo pensaba, digo, qué interesante que es el tema, porque llevándolo al contexto actual, me imagino que ustedes en el rodaje que ya llevan de hace unos cuantos años con la consultora, han tenido que lidiar, han tenido que intervenir, si se quiere, en un montón de situaciones y de contextos, ¿no? Y particularmente este contexto en el cual estamos ahora inmersos, es un contexto de alguna manera de contingencia, ¿no? Yo pensaba también el rol que asumen los líderes en las distintas sociedades al comunicar, ¿no es cierto?, desde este contexto, ¿no? Y cómo esto también, leo la palabra impacto, que está en el curso online, que ya vamos a hablar y brindar más detalles para la gente que está interesada. Esto del impacto que tiene la oratoria en un contexto de contingencia, ¿no? Comunicar en la tragedia, comunicar en la contingencia o en la adversidad. También es todo un desafío, ¿no?, para los líderes en este tiempo. Sí, es todo un desafío. Qué interesante este tema que planteás, porque en realidad yo miraba ayer, ¿no?, a Trump en algunas imágenes de días anteriores, cuando sale curado o pseudo curado, no lo sabemos, y se saca, se quita el barbijo, ¿no? La expresión esta de que él sale así con barbijo al balcón y luego se lo quita y se lo pone, o sea, se toma el tiempo para ponérselo en el bolsillo. Es toda una comunicación, es fuertísimo lo que está comunicando él desde esta actitud, ¿no? Como nada me va a significar parar, está comunicando mucho aunque no esté hablando. Todos comunicamos, esto es muy importante, desde cómo estamos vestidos, de cómo nos posicionamos y demás. Y lo que decías de los líderes es verdaderamente así, es realmente una situación, digamos, de extrema prueba para los líderes, porque cómo comuniquen y si están comunicando bien y si están logrando este puente del que hablábamos con la oratoria, con la gente, es clave para ver cómo reacciona la gente, cómo reacciona el pueblo, ¿no? Que es en definitiva el que tiene que tomar los cuidados porque es el que se está enfermando y se está muriendo. Entonces claro, me parece realmente importante. Los otros días escuchaba al doctor Manes, viste, a Facundo Manes, este neurocientífico de lujo que tenemos en el país, y él manifestaba
que está habiendo muchas falencias en el gobierno, al menos en el gobierno nacional, para la comunicación de la crisis, ¿no? Y bueno, realmente esto es como un tema a tener presente y sí que hay que entrenarlo, hay que entrenar para saber, porque si comunicas mal como líder sos parte también del problema y no de la solución, ¿no? Tal cual, tal cual. La doctora Julieta Ramírez, de la consultora Ramírez Carbajo, charlando con nosotros. Tengo una consulta, en este caso, de un estudiante, ¿sí? ¿Qué situaciones se han visto en este último tiempo? Porque tenemos un nuevo contexto que las clases se han, de alguna manera, derivado a la virtualidad, si se quiere. Entonces, conozco el caso de muchos estudiantes que me hacen llegar esa inquietud de que por ahí se sienten poco acompañados, ¿no? Por ahí esa cuestión de que la comunicación de repente con el docente o la docente, el tutor o quien corresponde en ese caso, es como que no llega a ser, obviamente, lo mismo que la presencialidad, ¿no? Entonces ahí también se presentan dos cosas, ¿no? Por un lado, entender el contexto y también los desafíos para, en este caso, los líderes en la educación, de cómo transmitir a través de los nuevos medios que existieron desde hace unos cuantos años, pero que ahora se han puesto en valor nuevamente, ¿no? Cómo poder potenciar también a través en este caso, un Zoom o de un Meet, el hecho de que el encuentro a través de una clase siga teniendo la misma potencia de antes, porque veo muchos estudiantes y es tal cual, que están un poco desmotivados, ¿no? Por todo esto. Sí. Sí, desmotivados, yo los noto muy desorganizados, nosotros brindamos también acompañamiento a estudiantes y los noto muy desorganizados en el día, en los bloques de tareas, o sea, es como si hubiéramos perdido toda referencia, por eso es importante mantener algún horario de levantarse, aunque no sea hiper temprano, pero siempre al mismo horario, tener un horario para cortar con el celular a la noche, o sea, hay que organizarse en los hábitos, en las rutinas, porque esto también nos organiza desde la psiquis, o sea, y a la inversa, cuando estamos desordenados en nuestros horarios, también esto repercute en una desorganización en los pensamientos. Respecto a lo que decías de el docente, los docentes están ante un desafío muy importante y bueno, nosotras también ejercitamos la docencia desde otro lugar y con otros auditorios, pero nos encontramos frente a este desafío, cómo hacer, mismo ahora, recién antes de tener esta conversación tan grata contigo, habíamos estado dictando un curso a un equipo de trabajo de una empresa de aquí de San Luis, y es todo online, entonces tenemos distribuidos a las personas en distintas salas, realmente es muy desafiante para llegar a las personas, para poder escucharlas, percibirles los microgestos, esto se pierde bastante, ¿no? A través de la virtualidad. Pero bueno, mi consejo sería para los docentes que tienen que liderar las clases, que se ayornen, ¿no? Que incorporen nuevas herramientas, como por ejemplo los anclajes visuales y los anclajes sonoros. O sea, ¿qué pasaría si todas mis clases empiezan con un tema bien arriba y entonces el alumno relaciona, ay, está por empezar la clase de la profe y me vengo con otra onda, con otra predisposición, ¿no? Por supuesto que esto no reemplaza para nada la actividad académica que tiene que haber dentro de la clase, pero en el caso, nosotros recomendamos desde la inteligencia emocional esto, conversar un pequeño espacio de tiempo de la clase de qué les está pasando, cómo ha sido su semana, cómo ha sido su día, qué les ha pasado de la clase anterior a esta, o sea, hacer referencia también a este contexto que es tan hostil, sí, y de esta manera acompañar a los alumnos, sin que sea, viste, una clase, un grupo de autoayuda, o sea, claro. 15 minutos, conversamos de lo que nos pasó, me decía los otros días una alumna, me noto hiper desconcentrada, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacer rutina física antes de ponerte a estudiar, eso levanta los niveles de concentración, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, hay algunas técnicas que uno puede aplicar, pero después hay que poner voluntad. El compromiso tiene que ser con aprender y no con aprobar, tienen que aprender más que aprobar, ¿no? Además tienen que aprobar, pero digo, lo importante es aprender. Bueno, tengo un par de consultas. Una tiene que ver con esto de que está bueno, dicen por acá, desmitificar esto de que la oratoria solamente está relacionada con el trabajo, con el ámbito empresarial, porque muchas veces se lo relaciona con esto, ¿no? Los grandes líderes, los grandes políticos, sí, los grandes CEOs y demás. Uno, por ejemplo,
lee oratoria y ya se imagina, por ejemplo, conferencia de prensa o las conferencias de presentación de los nuevos iPhone en una empresa, por ejemplo, Apple. Y la oratoria no solamente se traslada a esos ámbitos, ¿no? Sino que se habla en este caso de una oratoria para toda la vida, ¿no? Una oratoria que impregna nuestras relaciones interpersonales, nuestro día a día, el vínculo hasta con nuestras parejas. Tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, sí, es que sí, qué bien que lo decís vos, lo expresás perfecto, esto de decir, hacemos oratoria todo el tiempo y el 90% de los problemas que tenemos en el diario vivir son problemas comunicacionales, o sea, porque no sabemos comunicarnos bien, o por exceso de información, o por defecto, o por exceso de presupongo que me entendiste y no reconfirmo la información, o sea, son problemas comunicacionales. Manejar la oratoria me ayuda a comunicar mejor lo que me está pasando, mis problemas, mi situación emocional. Pensaba en estos alumnos que me mencionabas recién que se sienten un poquito solos o abandonados. ¿Qué pasaría si el alumno puede, de una manera respetuosa, manifestarle al docente que le hace falta un acompañamiento más cercano? Sería muy importante, ¿no es cierto?, poder hacer llegar este mensaje. Y repito, siempre desde el ámbito del respeto, pero diciendo, mire, profe, yo necesitaría que usted nos haga un acompañamiento más presente, me está costando levantarme, usted no nos podría a las 10 de la mañana hacer sonar el teléfono, no sé, buscar entre el docente y el alumno la forma en que se pueda generar ese vínculo, ¿no? Esto también es oratoria. Te repito, tanto cuando hablas con un cliente, cuando le tenés que vender una oferta o cuando vas a una entrevista de trabajo, también estás haciendo oratoria. Y muchas veces yo hago esta pregunta cuando hacemos selección de personal, ¿por qué debería elegirte a vos? ¿No? ¿Cuál es tu valor diferencial? Eso también es oratoria. Poder decir en pocas palabras, un elevator pitch que se llama, Ajá. si quieren búsquenlo por internet, elevator pitch, hay muchísimos ejercicios, en 5 segundos o en 2 segundos vos me tenés que poder decir cuál es tu valor diferencial. ¿Por qué debería preferirte frente a otros, por ejemplo? Qué poderosísima esa pregunta, ¿no? Estamos hablando con la doctora Julieta Ramírez de Ramírez Carbajo Consulting and Coaching. Tengo dos consultas más. No quiero tampoco abusarme del tiempo que gentilmente Sí, nos qué ha lindo, brindado. ¿no? Eh, Me hay, encanta. Hay una más concreta que pide a ver qué ejercicio diario tendríamos que empezar a incorporar en nuestra rutina, en nuestro día a día, para poder justamente mejorar esto de hablar en público, ¿no? Y después hay otra, que esta me Bien, interesa muchísimo, que tiene que ver con sí. el deporte, porque Fabi nos consulta, hay un caso muy llamativo del que, bueno, muchos están hablando en este momento, de la famosa tenista rosarina, que lamentablemente perdió recién, pero que llegó a semifinales del Oh, Roland Garros, Nadia no sabía, Podoroska. Y no sabía que perdió. sí, sí, sí. Y bueno, según lo que trascendió, ella estuvo haciendo un trabajo, algo que le llamó la atención y Fabi nos hace llegar este dato, con un coach mental. Y ella en una entrevista es como que le dio un lugar especial a agradecerle a esta persona, porque realmente le ayudó un montón a enfocarse, ¿no? A mejorar esa capacidad de enfoque en cada desafío que son los partidos. Pero hay algo muy curioso, que justamente es algo de lo que usted mencionaba recién, doctora, que tiene que ver con esto. Digo, no pensar tanto en el contexto. Digo, independientemente de que apruebe o no apruebe el examen, aprender. Esto decíamos en relación a lo educativo. Y en relación a lo deportivo, lo que me llega es que trascendió esto, ¿no? Que una de las enseñanzas para esta tenista ha sido esto de sacar de la cabeza la idea de que estás en un gran slam. Estás jugando en un partido de tenis, estás jugando en una cancha que tiene las mismas dimensiones que donde aprendiste a hacer escuela, estás jugando, las reglas son las mismas, y un poco dejar de lado esa mente que muchas veces nos traiciona, ¿no? Y nos boicotea por ahí nuestra intención de comunicar algo. Bueno, no sé por dónde ir. Tal Sí, por cual. el tema del el deporte que es muy fuerte y cómo el coaching se aplica en este contexto también. Me encantan las dos preguntas, porque una es muy concreta y la otra es más general. Si te parece, Ujú. vamos por las dos, me encantan. Qué Bueno, lindo bueno. que tu audiencia se enganche.
y nos haga preguntas. No sé cuánto tiempo dispones vos, ¿no? Pero yo estoy muy contenta de compartir con ustedes. Con respecto a esto del entrenamiento del mindset que se llama, ¿no? Es la mentalidad, esto. Tener un coach de mindset o de entrenamiento mental es para ayudarte a reprogramar y sacar todo ese ruido mental que en definitiva está integrado por las experiencias anteriores y por tus creencias. O sea, no sirvo para esto, ¿qué va a pasar? Esto es demasiado importante. Esto que decíamos, desdramatizar antes de abordar el desafío, que es un poco lo que a ella le entrenaron, ¿no? En este caso a la tenista, yo no había escuchado esta especial referencia que vos me haces de que tiene un coach, pero en general todos los deportistas de alto desempeño, de alta escuela ya tienen un entrenador de mentalidad, ¿no? Y pensábamos, y hoy justo lo pusimos como ejemplo en la clase para el equipo. River, por ejemplo, River Plate cuando cuando llega a la B, Claro. yo soy de River, así que cuidado con asustes ni nada, No, pero fue un caso. Yo soy gallina. No, pero fue todo un caso. Pero fue Eso, un caso. Es un caso de estudio, porque realmente, bueno, es un caso de estudio. Y contratan a Bachrach, no sé si lo conocen, el autor de Ágilmente, y lo contratan justamente para entrenar la mentalidad, la motivación de ese equipo. Y en un año logran que revierta ese lugar, ¿no es cierto? Salir de la B. Entonces, sí que es importante entrenar el enfoque para quienes hacen deporte. Sería lo mejor buscar un coach deportivo o una persona que te ayude a abordar los miedos desde un lugar más nutritivo, más sano. Miedos, como decíamos al comienzo, tenemos todos. Miedos a hablar en público tenemos todo. Ahora, esto que vos decías, la mente realmente es muy poderosa. Si no la pones a tu favor, va a actuar en contra. O sea, el boicoteo es lo que mejor nos sale. Entonces hay que como ir desmantelando ese mensaje que se llama soliloquio, esos discursos internos que nos damos tan negativos y en donde nos empezamos a decir, no, esto no lo voy a poder hacer, esto, ¿no? Nos empezamos a bajar, a tirarnos abajo. Yo les recomiendo, y a vos también, que sé que te gusta leer, les recomiendo un libro que se llama El juego interior del tenis, que es de Timothy Galway. Después, si quieren, les pasamos bien los datos, pero se llama así, El juego interior del tenis. ¿Por qué? Porque internamente todos tenemos un partido de tenis, entre el que cree en nosotros y el que no cree, el boicoteador. Y bueno, habrá que ver cuál es Federer y cuál es Nadal, pero en base a nuestros resultados. O sea, si somos una persona que puede concretar sus sueños, que va siempre por más, que está motivada, bueno, será que está ganando nuestro mejor fan, que tendríamos que ser nosotros, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, que nos pedían un ejercicio concreto para ir superando este temor a hablar en público. Bueno, lo primero que te sugiero es que a esa persona que tiene miedo a hablar en público, que empieces a mandar audios de WhatsApp. Ese sería como un ejercicio práctico, que por ahí vos decís, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque no hay red. O sea, vos mandás, bueno, lo podés volver a escuchar y si no te gusta no lo mandás, pero en realidad es esto, ¿no es cierto?, de poder explicar en breves palabras qué querés decir y decirlo oralmente, o sea, ejercitar la oralidad. Ese es un buen ejercicio. Otro, que te filmes y te veas, porque en general creemos que somos de una manera y somos de otra. Entonces es bueno amigarse con la propia imagen y con el propio tono de voz. Otro ejercicio que podés hacer es hablar frente al espejo, esto que es una práctica que todo el mundo ha escuchado, pero muy pocos han practicado, mirándote a los ojos, ¿no? Poder hacer el ejercicio mirándote a los ojos. Esos serían algunos ejercicios de muchos otros que hay, ¿no? Qué interesante realmente, porque esto abre una caja de herramientas que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que con cosas que tenemos en casa, hay gente que, doctora, le digo, realmente, hay gente que me dice, me da vergüenza escucharme, me da vergüenza verme. Entonces ya no es una cuestión de el tono de voz, sino hay una cuestión hasta con, no sé, con el propio cuerpo, ¿no? Con la propia expresividad de uno, ¿no? Y uno comunica con todo. Es imposible que la oratoria, o por lo menos lo que yo considero, imposible que todo se reduzca solamente a mi voz, sino que también hay un montón de otras cosas, como usted nos ha ido comentando, que influyen en este proceso, ¿no? Y todo eso tiende a esto, ¿no? A generar ese impacto del que vemos en el curso, ¿no?
Sí, realmente uno no puede no comunicar. O sea, aunque yo me parara, me pusiera acá frente a la cámara y no dijera nada, ya mi forma de estar, mi pelo, el color del saco, o sea, todo está comunicando. Eh, entonces, eso es un axioma comunicacional, ¿no? Quienes estudian comunicación lo saben, que no es imposible no comunicar, ¿no? Entonces, algo vamos a comunicar. Ahora, estas personas que manifiestan esto, no me gusta escucharme, no me gusta, bueno, ahí tiene que hacer un trabajo de autoestima y de aceptación, ¿no? O sea, bueno, ¿qué querés ser? ¿Vas a esperar a ser como la Kardashian, qué sé yo, como, Claro, claro. como las grandes actrices, o para aprobarte, para aceptarte? No, vos sos única, sos único y tenés que aceptarte así. Y lo que vos no digas no va a ser dicho por nadie. Es muy importante esto. A veces con el tema de las redes sociales y las exposiciones, en redes sociales uno dice, no, pero ¿y qué voy a aportar si todo el mundo está explicando lo mismo, si todo el mundo... Bueno, pero hay una forma única que vos tenés de comunicar y de hacer llegar tu mensaje al mundo, que es importante, y en esta democratización de las redes sociales, hoy por hoy todos tenemos un estudio de grabación en nuestros celulares, ¿no es cierto? Claro. Entonces, me parece que es importante primero, por supuesto, analizar cuál es el mensaje que quiero comunicar, no solo comunicar mi ciclotimia emocional. Yo veo mucho de Sí, esto en redes sí. sociales, Es ¿no? O sea, hoy cierto. estoy bien, Sí. ¡ay, bien arriba! Días hoy, ¿no? Bueno, Sí, y sí. esto no digo que esté mal, pero no es demasiado profesional. Entonces es bastante interesante decir, bueno, ¿qué quiero conversar con la gente, con mi auditorio, con mi audiencia? Quiero dar un mensaje positivo, motivador, puedo compartir material de otros, o sea, no necesariamente tengo que generarlo yo, buscar referentes en el tema y demás, ¿no? Qué Pero creo interesante, que, sí. bueno, me fui un poquito por las ramas, pero No, tiene que pero ver con esto de poder aceptar. sí, tal cual, tal cual. La doctora Julieta Ramírez de Ramírez Carbajo, Consulting and Coaching. Y bueno, ya para meternos ahí en detalles del curso, ahí aparece, bueno, definir o identificar el estilo. Otra de las consultas es esta, ¿no? ¿Qué tipos qué estilos hay de oratoria? Y cómo sé, digamos, en qué tipo de estilo encaja lo mío, digamos. Esa es otra inquietud que tenemos para compartirle, doctora. Sí, mira, cada uno tiene un estilo personal y cuando uno como coach quiere entrenar a alguien para que, por ejemplo, levante su perfil, yo he entrenado a varios políticos, a distintas personalidades, gente de la tele, que necesitan levantar un poquito el perfil, siempre tiene que ser respetando su estilo personal. O sea, si es una persona de hablar pausado, por ejemplo, no puedo pretender que hable muchísimo más rápido. Puedo decirle, che, ponerle una onda, necesitamos más cadencia, necesitamos más ritmo, pero no le puedo imponer una forma de hablar que no sea la propia. Esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero hay que descubrir cuál es el estilo personal. Uno de los ejercicios que vamos a darles a partir del próximo miércoles en todos los que se quieran sumar en este curso online de oratoria es elegir a una persona que te guste cómo expone, que te Ajá. guste, sea o no de tu propio sexo, no importa, puede ser una mujer o un hombre, pero que te guste cómo expresa las ideas. Y después hacer un análisis más detallado de por qué te gusta cómo habla esa persona, porque es pausada o porque no, porque tiene energía, porque siempre está con una sonrisa, por cómo se viste, por un montón de razones. Entonces se trabaja desde modelar eso que nos parece atractivo y que podemos copiar. Ahora, una vez que hacemos esa emulación, digamos, esa copia, hay que integrarlo al estilo propio, al estilo personal. O sea, no se tiene que limitar a hacer una copia fiel del otro. No, justamente vos tenés tu propio estilo y cada uno lo tiene que ir descubriendo, ¿no? Yo creo que a vos te habrá pasado Sí. que si bien uno mantiene una línea, has ido creciendo en desarrollar tu propio estilo, ¿no es cierto? Claro, eso a medida que uno va viviendo experiencias buenas y no tan buenas, uno como que va definiendo por acá sí, por acá no, esto me Sí, convence más. claro. Sí, sí, qué Sí, interesante. después esto de ser tan espontáneo, Sí, por ejemplo, sí. ¿no? Perdón, esto de ser espontáneo, es un estilo la espontaneidad. Ahora, a veces nos somete, nos metemos en cada berenjenal por ser espontáneo, entonces, bueno, tener como un listado de temas el que voy a abordar, por dónde, tener un orden, esto se
trabaja mucho en el curso, es decir, no pretenda ser espontáneo del día a la mañana, así de la noche a la mañana rápidamente ser espontáneo, no, tenés que haber practicado mucho para ser espontáneo y para permitirte esos márgenes de improvisación, ¿no? Entonces a mí me parece que el que más practica es el que puede ser más espontáneo, aunque suene una contradicción. Claro, tal cual, tal cual. Hay otra inquietud muy fuerte hablando de esto de ser espontáneo, que es una frase ya hecha, ¿no? Se repite todos los días. El problema mío, dicen algunas personas, es que no tengo filtro. Ese es mi problema y eso lleva a esa persona a chocar constantemente con distintas situaciones. El problema mío es que no tengo filtro, dicen algunos. Y eso también es un tema, ¿no? Hay una frase por ahí que yo leí, doctora, que dice, enojarse fácil, pero enojarse con la persona indicada y con la intensidad correcta y de la manera correcta, eso es realmente difícil, ¿no? Esa por ahí es un gran desafío que tienen Eso es lo ustedes difícil. también. Sí, realmente esa frase que vos has dicho la dijo Aristóteles, dijo, Ahí enojarse está. fácil, ahora en el momento oportuno, con la persona indicada y en el tono correcto, eso es lo difícil, ¿no? Eh, realmente las personas que no tienen filtro es porque han decidido comunicarse de esa manera con el exterior y bueno, y someten a que el exterior les conteste como les conteste, ¿no? O sea, también hay que decir, esa, vamos a decir entre comillas, honestidad brutal, esa falta de neocórtex frontal que se llama, es la parte del cerebro que pone filtro realmente, es una decisión, o sea, uno puede decidir ir por la vida sin filtro y se va peleando con el mundo. A veces recibe respuestas buenas y otras veces no tanto. Yo recomiendo tener filtro y elegir, por ahí con mis amigos no tengo filtro porque tengo esa confianza y me conocen, pero con el resto del mundo hay que tener filtros. Me parece que no tiene que ver con ser genuino o no ser genuino. Yo en este momento estoy siendo hiper genuina y sin embargo tengo filtros, o sea, yo no voy a decir ninguna mala palabra, Claro, no, o sea, hay cosas que yo no voy a decir en este contexto y tal sin cual. embargo puedo estar frente a un amigo y capaz que sí, que uso otra terminología. No sé si me explico, a veces esas personas que utilizan el no tengo filtro lo hacen porque no están dispuestas a revisar su propia conducta, ¿no? Porque insume una energía poner filtro. Está bueno eso. Hay una cuestión de responsabilidad, si se quiere, en esto, ¿no? Porque no es lo mismo que el filtro de Instagram. Hoy el tema filtro está como masificado, que No, es el filtro de Instagram y que yo me muestro de una manera que no soy. Esto tiene que ver con adecuarse al contexto, ¿no? Según dónde estoy, cómo tengo que dirigirme, cómo tengo que... De eso va a depender también el logro de los objetivos, ¿no? De eso va a depender el éxito en los ámbitos donde me toque desempeñarme. claro, tal cual que es así, no tiene que ver tal cual. Gracias por la aclaración que introducís vos. No, no es ese filtro que mejora Claro, todo o claro. que hace poco genuino al otro. No, es esto de tener tacto para tratar al otro, de tener respeto, como decís vos, analizar el contexto. No es lo mismo si estoy en una entrevista de trabajo que si estoy en una conversación de café. O sea, no son las mismas situaciones y sin embargo yo sí soy el mismo. Eh, por eso, por ahí, haciendo esta pregunta de cuál es tu valor diferencial, qué es lo que realmente te identifica, te diferencia del resto y te identifica solo con vos mismo. Este tipo de preguntas sirven para sacar a la persona de los filtros que se ha puesto, ¿no? Pero a la vez, no porque se saque de sus filtros, o sea, que se saque el cassette, como sabemos decir, Claro, ¿no? claro. Viste que los futbolistas, se nota mucho, salen y bueno, no, estuvo difícil. Dicen siempre lo mismo. Yo Sí, digo, qué sí, sí. increíble, o sea, se ve que hay un cursito que se han aprendido que dice, Sí, estuvo sí, sí. difícil la situación, es que perdieron, jugaron mal, ¿viste? Pero bueno, no lo pueden decir así y le dan la vueltita. Eso también es interesante, es decir, hacer oratoria no es vender humo. No es eso, o sea, no necesariamente, yo puedo hacer oratoria con cosas genuinas y con mi forma de ser y mi forma de presentarme, y con respecto a los filtros sí tiene mucho que ver con los contextos, ¿no? O sea, me tengo que adecuar y tengo que saber leer la situación. Si estoy frente a un jefe susceptible, por ejemplo, tengo que ser el doble de cuidadoso. Yo a veces les sé decir a mis Sí. alumnos que vienen a entrenar para rendir bien los exámenes, a veces, ya te digo, son problemas más bien emocionales los que los Claro. bloquean y,
Y entonces yo le digo, bueno, mira, el profesor va a tener siempre la razón, porque es el que lamentablemente, para bien o para mal, tiene la autoridad en esa situación de examen. Entonces, cuando vos quieras que te repregunten, vos no le podés decir, no se entiende esa pregunta. O sea, está mal hecha la pregunta. Si vos decís así, tenés la receta para que esa persona no te repregunte y te ponga un 2, en el mejor de los casos un 4. Pero si sos inteligente, vos le podés hacer repreguntar. Decís, discúlpeme, profesor, no entendí esa pregunta que me acaba de hacer. Ay, me desconcentré en un momento. Claro. ¿Me puedes volver a repetir? Y entonces te echas la culpa vos. Eso se llama una rendición fingida. Te echás la culpa vos, no entendí, en realidad está re mal formulada la pregunta, pero conseguí mi objetivo, que es que formule la pregunta y yo puedo salir de esa situación. ¿Cuántas cosas hay para aprender? Estamos hablando con la doctora Julieta Ramírez, de Ramírez Carbajo, Consulting and Coaching. Bueno, y reiteramos la invitación entonces. Esto y mucho más es lo que se viene entonces a partir del próximo 14 de octubre, doctora. Entonces, este curso para que deje de temerle a exponer ideas en público. Un curso, 4 semanas son. Exacto. Son 4 semanas súper especiales, muy intensivas, que las estamos ya disfrutando con anticipación, porque sabemos lo que se viene, todo el material que vamos a compartir, y al finalizar el curso encima, además de darles certificados que acreditan que has entrenado en oratoria, dado por la consultora Ramírez Carbajo, también les vamos a regalar una guía práctica de cómo ser un mejor orador día a día, esto de cómo aplico en el día a día esto que me enseñaron. Son 4 miércoles. Bien. Empezamos el miércoles próximo, el miércoles 14, largamos a las 20 horas, a las 19, perdón. Tengo ese problemita con el horario. No, es a las 19, de 19 a 20, es 1 hora cada miércoles, y así sucesivamente hasta el 4 de noviembre que finalizamos. Las clases van a ser dictadas por Zoom, que quedan súper grabadas, así que las pueden ver todas las veces que quieran. Excelente, los invitamos entonces ahí a que se lleguen a la página, en Face están, y bueno, ahí deriva también a la página donde pueden acceder a más información acerca de este curso espectacular entonces para el próximo 14 de octubre. A las 7 de la tarde arranca entonces. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y además... 7. Sí. Y si me permitís compartirles, que nos escriban, si no, si tienen ganas, nos escriben consultándonos y les mandamos más información a ramirezcarbajoconsultora@gmail.com. Nos escriben a ese mail o nos contactan al 2664-619436 y directamente le vamos a brindar toda la información sobre este curso, que va a ser un antes y un después en tu forma de exponer. Nos ha encantado esta charla y nos hemos quedado con ganas de más. Por eso le vamos a invitar, doctora, nuevamente en cualquier momento para seguir conversando sobre estos temas que son tan de todos los días, ¿no? Y tan importante para ir aprendiendo e incorporar. Sí. Dale, me encanta tu energía, tu dinámica, y me gusta mucho también a poder hablarle a gente joven, a una audiencia joven, que seguramente todo el mundo te escucha, pero mucho más los jóvenes, así que bienvenido sea, que bueno, tengamos otro encuentro como este cuando vos quieras, acá estoy. Y para seguir conociendo más acerca del trabajo de la consultora, que sabemos que está abocado en distintos ámbitos, distintos temas, hay muchos desafíos ahí, así que bueno, será un placer seguir indagando y conociendo. Sí. Sí, tenemos muchos temas. Hay un tema de marca personal, cómo venderte mejor, digamos, en las entrevistas de trabajo. Hay muchísimos temas que podemos abordar, y bueno, en función de lo que ustedes nos vayan planteando, podemos ir compartiendo algunos temas con la audiencia, ¿no? La doctora Julieta Ramírez, entonces, de Ramírez Carbajo Consulting and Coaching. Gracias, doctora. Muchas gracias, un placer. Y volveremos a hablar seguramente. Gracias a ustedes. Excelente, Así excelente. Será. Un abrazo. Abrazo grande. Adiós, abrazo grande. Bueno, qué interesante poder ir incorporando estas herramientas, qué interesante conocer el trabajo de estas personas que yo te digo hace bastante que vienen muy metidas en estos temas y trabajando en empresas, trabajando con el sistema educativo, trabajando también a nivel privado, también a nivel personal, con emprendimientos. Así que bueno, pero muy bueno poder ir compartiendo con ustedes también estas opciones, ¿no?, que tenemos disponibles
y todo sea para incorporar herramientas y para poder desempeñarnos mejor en todos los ámbitos. Acá en Enredados necesitamos, vos que estás ahí, no sé, con tu emprendimiento, vos que estás en la escuela, vos que sos docente, vos que estás en la empresa, tenés, no sé, gente a cargo, o tenés que hablar simplemente a una, viste, situación familiar, tenés que hablar en público, tenés que expresar algo. Hay gente que no sé, se deja consumir por la emoción del momento y se bloquea. Y alguien tiene que tomar la palabra. Y bueno, ese es el desafío que ustedes tienen, amigos. Así que bueno, está bueno contar con estas herramientas. Así que los invitamos a que conozcan, Ramírez Carbajo Consulting and Coaching en Face. Y bueno, y tienen la nota para repasar con tips y todo, Muy copado, Juan Pablo, Muy interesante. Me encantó. Ay, muy bueno. No, muy lo voy a hacer. Lo vamos a hacer, obviamente. Sí, Mirarse al espejo. Grabar, no le preguntamos la extensión de los audios, pero calculo menos de un minutito, chicos, por favor. Y mirarse al espejo, empezar a amigarse con uno mismo, ¿viste? Tal cual, conocerse la voz. Una pregunta linda, ¿viste? Antes de ir a las noticias. ¿Y qué si hoy te volvés tu mejor amigo? ¿Por qué no? ¿Sos tu mejor amigo? A veces somos nuestros peores enemigos y eso nos bloquea. Eso es viste, como una cosita que apaga el fuego ese que tenés adentro. Y esto lo linkeo, ¿sabes con qué? Con lo que dijo ayer Noé, de esto de ser protagonista uno mismo de su vida. Que por ahí otros son los protagonistas. Ser protagonistas. Seamos protagonistas.